Hola amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente después de tiempo a su canal La Otra Realidad por Andrés Lazarte. Esta, esta vez creo que como el programa anterior que hablamos sobre la segunda ola del coronavirus, vengo a hablarles no de algo tan bonito, no de algo tan agradable como quisiera, sino quiero comentarles y conversar un poco con ustedes sobre la coyuntura fatal que ha ocurrido en mi país, Perú. Sé que de repente esto lo están viendo personas de diferentes países, por eso quiero que se entienda bien la coyuntura de los hechos que han pasado en Perú, que no son nada agradables. Por poco ocurre una hecatombe en mi país, no solamente política, sino también, y esperemos que no, sanitaria. Vamos a tratar de ir paso a paso. Hoy día estamos jueves 19 de noviembre. Ya las cosas están un poco más tranquilas, entre comillas. Pero quiero armar este rompecabezas de la siguiente manera. Por un lado, tenemos presidente Vizcarra, Martín Vizcarra. Por otro lado, tenemos vacancia del presidente Martín Vizcarra. Tenemos asunción de mando del presidente interino Merino. Tenemos una manifestación radical por el presidente Merino, con muertos, ya se lo contaré. Y luego, asunción del poder del presidente Francisco Sagasti, ya que también tuvo que renunciar y ser vacado el presidente transitorio Merino. Les paso a contar los hechos. Y es algo muy triste. Yo en realidad estoy muy afectado hasta ahora por lo que ocurrió y por lo que pudo ser también. Y es que esto ya tiene un tiempo. Se sabía que entre el presidente Martín Vizcarra y el Congreso no habían buenas migas desde el inicio. Y bueno, como diríamos acá en el Perú, ya le habían echado el ojo la gente del Congreso de la República por algunas cosas que todavía no se han comprobado, pero en las cuales supuestamente el presidente Martín Vizcarra está metido. Negocios ilícitos y temas muy negativos para él. Pero el tema va más allá. El tema va en que justo en el momento en que necesitábamos una estabilidad política, ya que faltaban solo 5 meses para las elecciones en nuestro país, el gobierno, o mejor dicho, el Congreso de la República decide citarlo por segunda vez el presidente Vizcarra y lo vacan la semana pasada. El presidente Vizcarra dijo que no iba a hacer absolutamente nada en contra, en contra de esta vacancia. Se fue. Automáticamente asumió la presidencia el presidente del Congreso, ya que si nos vamos un poco más atrás, cuando el presidente Kuczynski estuvo como presidente de la República en el Perú, a la hora
de la vacancia de este presidente, Martín Vizcarra, siendo su vicepresidente, es el que asume la presidencia del Perú. En este caso, es por eso de que el presidente del Congreso tuvo que asumir como presidente de la República. Es un poco enredado, pero eh, lo he ido aprendiendo con estos temas de, del argot, como se dice, político, ¿no? En los que se habla. Y el tema de esta pena que tengo es que al asumir el presidente Merino, tristemente, el cargo, nombra un gabinete de gobierno en el cual estaba precedido por el doctor Antero Flores Arauz, persona a la que yo siempre le he tenido mucho respeto, persona a la que yo siempre he sabido que ha sido muy seria y pensé en algún momento que era presidenciable. Al tomar el puesto de premier de ese gobierno interino que duró días, me di cuenta que no fue así. Me decepcionó muchísimo. Al tomar el poder Merino, hizo de que el Perú tenga una de las manifestaciones más grandes en su historia republicana. Salieron a manifestar personas mayores, pero la mayoría eran jovencitos. Eran jóvenes de 17, 18 hasta los 29 años que lideraron la marcha, y llamémosla, hay que llamarlo por su nombre, la marcha por el retorno a la democracia. Como saldo de esta manifestación inmensa que no solamente fue en Lima, Perú, sino fue en todo el Perú, resultaron muertos dos muchachos que no tenían por qué morir, dos jóvenes con esperanzas, dos jóvenes que tenían toda una vida por delante, estudiantes. Uno de ellos se llamaba Inti Sotelo, con tan solo 24 años de edad. Y el otro muchacho se llamaba Jack Bryan Pintado, de 22 años. 22 años de edad. Muerto por balas de salva, llamémoslo así, porque hasta ahora no han dicho exactamente qué tipo de bala fue la que le cayeron al cuerpo. Algunos dicen que son canicas, otros dicen que son especie de municiones que no tenían por qué utilizar los efectivos policiales. Y yo entiendo también, acá no quiero hablar de que si tuvo la culpa la policía, no tuvo la culpa la policía, etcétera. No quiero hablar de eso. No quiero armar una polémica de eso y no me interesa. Lo que quiero expresar con mucha pena es que tuvieron que morir dos jóvenes peruanos para que las personas mayores recién escuchen al pueblo y se haga lo que el pueblo más o menos estaba diciendo, ¿no? Yo creo que leyendo un poco lo que quería la gente era que renuncie el presidente Merino y que vuelva a entrar el presidente Vizcarra. Pero ¿por qué se da esto? ¿Por qué es que la gente sale a las calles a manifestar? Y es muy importante explicarles esto. Nosotros, mal que bien, somos uno de los peores países
que estamos enfrentando la emergencia sanitaria que tenemos con el coronavirus. Somos los primeros en tenemos la tasa más alta de muertos por millón de personas y de contagios también. Como se los dije en el programa anterior, estamos peor que España, peor que Italia, peor que Francia. Estamos muy, muy mal. Hemos afrontado esto pésimo. Y ahora lo que me preocupa a mí es que el problema más grande va a ser que ya teníamos una pandemia que nos estaba mellando muchísimo, no solamente el aspecto sanitario, sino el aspecto económico. Dos cosas importantes para que un país surja. Y lamentablemente esto se desbordó. Las marchas eran de centenares de miles de personas. Obviamente esta gente no guardó la distancia social. Nos olvidamos por bastantes días que había un virus llamado COVID-19 que está matando a gentes por montón, aunque algunos, vuelvo a repetir, piensan que la enfermedad no existe. Ya les comenté que la vacuna todavía no viene hasta el próximo año. Seguirán los contagiados, seguirán los muertos. Y en realidad estábamos en un momento donde no debía ocurrir algo de esto. Como les digo, mal que bien, el presidente Vizcarra, con sus ministros, y los más importantes en este caso, el ministro o la ministra de Salud y la ministra de Economía, ya tenían las cosas hechas. Ya tenían por un lado el presupuesto nacional para el 2021, ya sabían más o menos cómo iban a atacar el tema de la pandemia, y era esperarnos 5 meses nada más. Pero a veces intereses personales, a veces irresponsabilidad, hacen que esto pese más que problemas mucho mayores, ¿no? Entonces, ocasionaron que la gente salga y ahora no sabemos, con toda esa congregación de gente, cuántos muertos van a haber ahora por el tema del COVID, ya que contagiados van a haber un montón. Y ya los hospitales y las clínicas están esperando que ya no venga una segunda ola así. Ahora la segunda ola puede venir así, un tsunami tremendo. Y se los comenté en el programa pasado, que si acá venía una segunda ola en el Perú, era para aniquilar el país, así de simple. Suena apocalíptico lo que estoy diciendo, suena un poco aterrador o de repente suena exagerado. Pero a veces en la vida, señores, es mejor pecar de exagerado, porque lo que se viene no son buenos tiempos. Y pudo ser peor porque mientras la gente iba manifestando, iban habiendo muertos, veíamos en la televisión, en las redes sociales, que cada ministro del señor Merino iban renunciando. A las 11 de la noche uno, a las 12 de la noche otro, a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y este presidente no quería renunciar, sabiendo que habían 2 personas muertas. No quería claudicar. Hasta Transparencia tuvo que pronunciarse, hasta la ONU se ha pronunciado. Ha sido algo terrible. Y como les digo, esto pudo ser peor. Esto pudo ser peor porque no se ponían de acuerdo después de... porque el Congreso actuó mal. No sabían qué hacer después de... Se reunieron, tuvieron que reunirse en pleno al día siguiente, por emergencia, y para mí lo hicieron muy tarde, para recién discutir
quién iba a ser el próximo presidente de la República. Y tenían que escogerlo rápido, rápido, porque el Perú tampoco se podía quedar acéfalo. Y al final, con con un rayo de luz, se puede decir, o con una cuota de esperanza, se llegó a tener una lista única en el Congreso y que votaran porque el señor, ahora presidente de la República, Francisco Sagasti, nos represente a todos los peruanos. Cuando asumió el cargo, habló muy bonito. Cuando asumió el cargo, parece que hablara con mucha sinceridad. Personalmente yo quiero creerle. Quiero creerle porque me habló de esperanza. Me dijo que no pierda las esperanzas. Nos lo dijo a todos los peruanos. Nos dijo de que esa marcha que hubo no iba a ser en vano. Nosotros estamos por cumplir el bicentenario de la independencia del Perú. Estamos a puertas de... Y a estos chicos que salieron a marchar y salieron a luchar por su patria, ahora les han llamado la generación del bicentenario. Una generación que me hace acordar mucho a lo que yo conversaba con mis padres, con mis tíos, que era esta generación baby boomer de los 60, 70, esta generación que querían que se les escuche, querían hacer las cosas de repente a su manera, con ese ímpetu, con esas ganas, que no las había visto antes. Y a estos muchachos no les interesaba su vida. Ellos solamente salieron con un solo objetivo. Salieron con el objetivo de pedir algo de paz para el país. De repente no lo hicieron de la mejor manera. De repente también con con esa presión que hay en el momento, eh, ¿qué se puede decir? Es como cuando uno está en la cancha de fútbol y, y estás en caliente, ¿no es cierto? Eh, Ocurren cosas o uno hace cosas que en realidad no quiere hacer. Eso tanto para los manifestantes como tanto para las fuerzas policiales. Y esto nos llevó, como les digo, a un momento de zozobra. Después de que el presidente renunciara, en el Congreso empezaron a haber un montón de listas para ver quién era presidente de la República, y no salía de la lista, y no salía de la lista, y no salía de la lista. O sea, hubo un momento en que nadie sabía si íbamos a tener o no íbamos a tener presidente. Parecía un chiste, parecía que no se lo estaban tomando en serio, parecía que no estaban escuchando al pueblo. Y acá no quiero hablar ni como izquierdista, ni de derecha, ni como caviar, como se dice acá, ¿no? Que es la persona que se acomoda, a lo mejor postor. No, simplemente les estoy diciendo lo que personalmente vi y me preocupa muchísimo, muchísimo mi país. Lo vi desangrarse en ese momento. Pero hay un dicho que es cierto, señores, y dicen que el Perú es más grande que sus problemas. Y creo que estos muchachos, no solo hablo por los dos chicos que murieron, sino por todos los que tuvieron el valor, el coraje de salir a las calles a protestar, lograron algo. Lograron algo al menos.
Yo me acuerdo que cuando empieza la pandemia y salieron los militares y los policías, todos nosotros desde nuestras casas, igual que ustedes en sus países, salíamos a aplaudir a las 8 de la noche, todos, desde los balcones de las casas, aplaudiéndolos, agradeciéndoles muchísimo por el trabajo que estaban haciendo, a los médicos por estar en primera línea de guerra, porque esto es una guerra, a los policías y militares por cuidarnos, porque sí los necesitamos, señores. Necesitamos a nuestras fuerzas armadas y policiales, pero las necesitamos bien. Queremos confiar en ustedes y ustedes tienen que dejar de hacerse confiar también. Y no pueden volver a ocurrir estas cosas catastróficas que no nos llevan a nada bueno, sino nos llevan a la desunión. Peruanos en contra de peruanos, al final es eso. Y como les digo, así como salimos a aplaudir, cuando ocurrieron estas protestas contra el señor Merino, la gente salió con las cacerolas. Y habían cacerolazos a las 8 de la noche y todo. Desde todos lados del Perú. Muy triste, muy, muy triste. Es más, habían creado una app de la cacerola en un celular, en los celulares, para que pongan el play la gente que no podía aplaudir, saca una cacerola y había un cacerolazo ahí. Yo no quiero que eso se vuelva a repetir, porque en realidad me ha dado pena ver a mi país hundido, sabiendo que tenemos muchas cosas que solucionar, muchas cosas que reparar. Y ahora se nos han juntado dos problemas muy grandes. Ojalá podamos salir, es una reflexión, de ese problema sanitario, porque se nos vienen momentos difíciles. Y también espero que podamos salir de los problemas políticos y por supuesto económicos, porque al final eso redunda al poblador de a pie, que es el más importante. Al fin y al cabo, es para ellos que se hace política, es para ellos que se ve el tema de economía, es para ellos que se ve el tema de salud y es para ellos todo, ¿no? Y lo único que quería terminar de decirles es que hay una luz de esperanza, podemos hacerlo, pero la única manera, y ya sé que esto suena muy trillado y eso suena muy a película, ¿qué puedo decirles? A falacia, es la única manera de poder solucionar cualquiera de estos temas, es hacerlo juntos. No hay otra forma, juntos. Porque si no, esto en realidad no va a funcionar. Discúlpenme que este programa haya sido para explicarles un poco sobre el tema de mi país, que no haya sido algo tan bonito, tan de misterio, pero la actualidad así lo apremia. La actualidad dice que también tenemos que hablar de estos temas. Yo no quería hablar de este tema, no quería pronunciarme porque después iban a haber cuestiones de, pero tú estás a favor de acá, tú estás en contra de esto, y a mí no me gustan esas cosas, pero yo tengo mi posición. Y mi única posición es que no deben volver a ocurrir estas cosas. De ninguna manera.
Y no podemos lamentar muertes y más muertes de jóvenes por pelearnos entre nosotros. No es justo. Eso no es justo. Ya bastante tenemos con el tema del COVID-19, que tenemos que vencer a toda costa, todos los países del mundo, para estar tranquilos. Espero que nos podamos ver la próxima semana, que estemos más tranquilos también como queremos, un poco más relajados y de repente hablarles ya de un tema que sea justo para el canal, ¿no? Sea un poco del misterio, que sea un poco de esas cosas que les gustan a mi público, a ustedes, mis queridos amigos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense muchísimo y reciban un abrazo grande por parte mía. Nos vemos. Chao, chao.